Ya hemos entendido entonces que en el momento que nosotros escogemos un contexto o fijamos como tal una población a estudiar, pues dentro de esa población se encuentra ese tipo de características o ese tipo de preguntas sobre las cuales nosotros queremos sacar cierta conclusión. Y hemos analizado que por una u otra razón, en general no siempre es posible estudiar de forma general o de forma completa una población y que por eso es que nosotros requerimos una muestra de esa población y es por eso que establecimos por lo menos dos métodos básicos para la obtención de muestras. Pero en sí, de nuevo, insisto en esta idea, lo que nosotros queremos es a través de una muestra o de unas muestras tratar de obtener información sobre la población. Y eso motiva la siguiente definición. Entonces, un parámetro es una medida numérica que describe una característica específica de una población. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos interesados en cierta característica de una población, la que sea. De ser posible, pues nosotros, por lo menos en términos teóricos, de pronto no en términos prácticos, nosotros podríamos coger esa característica y tratar de medirla de alguna forma, ¿sí? Y este tipo de medición pues tiene que arrojar un número, ¿sí? 3, 5, 7, 8, 1,85, 95, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sea lo que sea esta forma de medir esa característica, abro paréntesis porque no toda característica de una población necesariamente tiene que ser numérica. Con esta medición nosotros tratamos de, con un solo número, uno, nada más, tratar de describir esa característica de la población. Entonces, por ejemplo, el promedio de edad en un curso en específico, el promedio de edad de los estudiantes en el curso de estadística para el 2024-1. También podríamos decir el promedio de las notas de las materias vistas el semestre pasado. ¿Sí? Con un solo valor numérico nosotros tratamos de describir, ¿sí?, una característica en particular. Eso es lo que nosotros queremos. Y entonces, dado que nosotros estamos utilizando toda la información disponible sobre la población, resulta que este parámetro coincide o arroja un único valor. Es único. ¿Sí? Es decir, da un número y ya, ese no va a variar. En este valor único, pues resulta que nosotros utilizamos toda la información de la población. Obviamente me refiero a toda la información de la característica de estudio. Y al utilizar toda la información, pues necesariamente tenemos un único valor, que se llama el parámetro. Ahora, por otro lado, nosotros podríamos preguntarnos por la misma característica, pero en una muestra. Y medir de la misma forma que lo hacemos con el parámetro esa característica a través de un valor numérico. Eso es lo que nosotros llamamos un estadístico. Entonces, un estadístico es una medida numérica
que describe una característica específica de una muestra. Entonces, ¿qué sucede acá? Vuelvo y insisto. Mire, cuando nosotros estamos estudiando un parámetro o obteniendo un parámetro, estamos utilizando absolutamente toda la información de absolutamente todos los individuos u objetos dentro de la población. Eso hace que esa medida numérica que nosotros obtenemos, llamada parámetro, sea única. Pero en el caso en que nosotros estemos trabajando con una muestra, nosotros podemos considerar una muestra, digamos esta, y podríamos medir, ¿sí?, la característica dentro de esa muestra, ¿sí? Y entonces resulta que para esta muestra en específico, nosotros obtuvimos un estadístico, una medida. Pero resulta que esa medida no necesariamente tiene que coincidir en todas las muestras. Yo puedo escoger otra muestra, ¿listo? Y esta otra muestra, ¿sí?, pues no necesariamente tiene que tener exactamente la misma medida. Ejemplo. Entonces, la población que nosotros vamos a estudiar va a ser los estudiantes matriculados en la Universidad Sergio Arboleda al 2024-3. ¿Listo? Esa es mi población de estudio. La característica de estudiar, pues vendría siendo la edad de los estudiantes al día de hoy. Entonces, por ejemplo, no sé, decir al 13 de agosto de 2024, ¿sí?, la edad que tienen a esa fecha. Esa es la característica de estudiar. ¿Cuál sería el parámetro? El parámetro, ¿sí?, simplemente es una medida, ¿sí?, para estudiar esa característica. Entonces, el parámetro podría ser, es un ejemplo, obviamente hay otros parámetros, el promedio de edad. Entonces, en este caso, lo que nosotros podemos hacer es coger toda la información. Estamos suponiendo que podemos recoger toda la información de las edades de absolutamente todos los estudiantes de la Universidad Sergio Arboleda al 2024-3 y podemos sacar el promedio de edad. ¿Listo? Entonces nosotros decimos, mire, el promedio de edad en ese caso fue de 23.5 años. Esto por poner simplemente un ejemplo. Me estoy inventando ese número, no significa que sea así. ¿Listo? Pero ese es el promedio de edad, 23.5 años. Listo, eso es un parámetro. ¿Listo? Y es único, ¿sí?, porque ya utilizamos toda la información. Pero, ¿qué pasa con un estadístico? Un estadístico, como solo se basa en información parcial, dependiendo de la muestra que nosotros estamos escogiendo, vamos a obtener un valor posiblemente distinto. Es decir, que este estadístico depende de la muestra estudiada o recolectada. No es único. Entonces, por ejemplo, si ustedes se concentran en los estudiantes de primer ingreso, entonces, por ejemplo, si la muestra fuera los estudiantes de primera matrícula, es decir, aquellos cuya primera matrícula en la Universidad Sergio Arboleda sucedió en 2024-3, seguramente
vamos a tener un promedio de edad más bajo que el promedio total. ¿Sí? Pues, digamos que hay un comportamiento en ese sentido o una tendencia en ese sentido que generalmente los de primer semestre tienden a ser bastante jóvenes. Entonces los estudiantes de primer semestre. Entonces el estadístico, en este caso, para esa muestra en específico, nos dice que el promedio de edad, ¿sí ven? Estamos manejando exactamente la misma medida, solo que aplicada a una muestra en particular. Entonces el promedio de edad puede ser de 18.1 años. Y es una medida. ¿Sí? Obviamente esa medida se refiere al estadístico en particular, a la muestra en particular, en este caso los estudiantes de primera matrícula. Pero si nosotros cambiamos de muestra, por ejemplo, ahora mi muestra, llamémosle una muestra 2, fuera los estudiantes con 10 matrículas a este semestre, entonces los estudiantes con 10 matrículas para este semestre, obviamente, hago la aclaración, pues seguramente el estadístico va a cambiar. El estadístico, ¿cuál viene siendo? El estadístico lo mismo, el promedio de edad. Sí, pero seguramente entonces en este caso el promedio de edad va a variar y no sé, para una muestra en particular, pues me va a dar 23.5 años. Entonces, con este ejemplo quiero que entiendan que mientras un parámetro es un número fijo que no va a quedar alterado, porque por eso hablábamos de que cuando se elige la población ya no me interesa nada por fuera y esa población ya va a quedar invariante a lo largo del tiempo y se va a entender exactamente lo mismo nosotros el día de hoy que el día de mañana y va a entender lo mismo cualquier persona, esa población ya queda fija. Entonces el parámetro que nosotros obtenemos de una población siempre va a ser fijo. ¿Sí? Que corresponde justamente a una medida numérica de una característica en especial de la población. Un estadístico también es una medida de la misma característica, ¿sí? Dentro de la misma población, solo que aplicado a una muestra. Y el hecho de que nosotros lo estemos aplicando a una muestra significa que ese parámetro varía de muestra a muestra, como vimos en este ejemplo que acabé de presentar. Ahora, volvemos a lo mismo. Nosotros estamos interesados en obtener información sobre la población, obviamente información que sea cierta a través de la información que nosotros podemos obtener de una muestra. Entonces, claramente, cuando nosotros elegimos una muestra, estamos sujetos a un error. ¿Sí? Podemos cometer un error. Podemos cometer un error de muestreo, ¿sí? Que se debe a que solo se dispone la información sobre un subconjunto, ¿sí? Del conjunto total de la población, ¿sí? Es decir, simplemente es un error propiamente de que no estamos considerando toda la información disponible o necesaria. Entonces eso es simplemente un error de muestreo. Entonces, como en este caso, que si nosotros dijéramos que el promedio de edad es de 18.1, no es que nosotros estemos cometiendo un error, ¿sí? Solo que el hecho de que nosotros estemos escogiendo poca información, pues no necesariamente tiene que significar que vamos a obtener el valor real del promedio. ¿Sí? Esto es lo que nosotros llamamos un error de muestreo, que simplemente es un error debido a la incertidumbre al no utilizar todos los datos sobre la población. Pero hay otro tipo de errores que se llaman errores ajenos al muestreo. ¿Qué tipo de errores podemos considerar acá? Entonces, errores ajenos al muestreo. Es decir, que son errores no debido a la falta de información,
sino debido tal vez al comportamiento social hacia la muestra. Como por ejemplo la siguiente. Un error ajeno al muestreo es que la población de la que se hace realmente la muestra no es relevante. Entonces, por ejemplo, qué pena. Bueno, sí, la población de la que se hace el muestreo no es relevante. Entonces, por ejemplo, en algún tiempo se puede considerar o se pudo haber considerado hacer una muestra o hacer una encuesta al conjunto de individuos que tenían teléfono celular. Pongámosle hace 20 años. ¿Sí? En ese momento, si ustedes se ponen a pensar, la población que tenía celular era una población privilegiada. Y si se trata de hacer una encuesta de tipo económico a ese tipo de personajes, entonces, ¿qué está pasando con la población? ¿Sí? La población que nosotros estamos encuestando, sí, tiene, digamos, o tenía un nivel económico un poco alto, por lo cual las conclusiones que seguramente se saquen de ahí y en sí la población sobre la cual nosotros estamos realizando una muestra, pues no representan a la población en general, porque en ese tiempo no todas las personas tenían teléfono celular. Entonces, ese es el tipo de error en este caso, ¿sí? Que la población a la cual se le hace la muestra no es relevante. Otro error ajeno al muestreo también tiene que ver con el tipo de preguntas que se hacen para recopilar la información. Entonces, eso sucede, por ejemplo, cuando los sujetos de la encuesta o a los cuales se les hace la pregunta pueden dar una respuesta inexacta o falsa. Entonces puede suceder que yo esté haya hecho una muestra y esté recopilando la información y entonces en una de las preguntas de una encuesta que yo esté realizando coloque una pregunta de sí o no, pero la pregunta que diga, ¿ha mentido usted en su hoja de vida? ¿Sí? Entonces ese tipo de preguntas son eh, preguntas un poco delicadas que la gente no está dispuesta a responder con la verdad. O de pronto por una u otra razón, ¿sí? Porque son preguntas delicadas, las responden de forma inexacta, ¿sí? Es decir, no dan toda la información requerida. Entonces, obviamente eso va a llevar a que el estudio sobre la característica que nosotros estemos haciendo sea incorrecto. Y en la misma línea puede suceder que obtengamos una falta de respuesta a las encuestas. Que ya sucede cuando la pregunta puede ser bastante delicada. Entonces, no sé, por ejemplo, una empresa quiere determinar los sobrecostos producidos por la compra de materiales, ¿sí? Y entonces realiza una encuesta a sus trabajadores y les pregunta que en el último trimestre o en el último mes o en los últimos 15 días, cuántas veces ha tomado cosas de la oficina. Entonces, ya sea un lapicero, un borrador, eh, lápices, hojas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, las personas
al ver ese tipo de preguntas, piensan que las respuestas van o pueden ser utilizadas en su contra y prefieren no responder a ese tipo de preguntas. Entonces, la falta de información en una encuesta hace que se puedan producir posibles errores, y observen que estos errores no hacen parte propiamente de la muestra, sino que son errores debido a otro tipo de factores. Esos son errores que cuando nosotros realizamos o planeamos o diseñamos un proceso estadístico tenemos que tratar de evitar.